Damos la bienvenida a tu programa Impacto Empresarial con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Este espacio encontrarás noticias de actualidad empresarial donde vas a estar informado de la vanguardia en lo que tiene que ver con todos los aspectos corporativos. De hecho, en el día de hoy damos apertura a nuestro programa con un amigo de la casa, Damián Pérez, empresario y político antioqueño. Damián, bienvenido a tu programa Impacto Empresarial. Muchas gracias, Julio, y un saludo muy especial a todos los televidentes de Impacto Empresarial, un programa que todos los días coge más fuerza para informarse de lo que está pasando en Colombia y en especial en el sector empresarial. Muchas gracias, Damián. En el día de hoy me place compartir con Damián un espacio informativo de vanguardia empresarial donde vamos a hablar de un tema que por el día de hoy es bastante candente. Reforma tributaria 4.0. Pero ¿cómo la define nuestro querido amigo Damián Pérez? ¿Cómo defines la reforma tributaria 4.0, Damián? Julio, el cuarto intento del gobierno por sacar adelante un proyecto de ley que verdaderamente impacte a los colombianos. En esta ocasión vamos a quitarle un poco el nombre de reforma tributaria porque ahora sí es una ley de inversión social, ahora sí toca a los más necesitados de forma positiva y no de forma negativa como venía haciéndolo en los otros tres intentos, dos de ellos que medio pasaron y uno que fracasó por completo. Pero es ahí donde se rescata que en este último intento, por así decirlo, ya se rescata un poco más el tejido social. Y es ahí donde, Damián, una pregunta muy clave. Tú que has estado muy atento desde el sector empresarial, desde el sector político, desde esas antelaje o desde esa parte trasera que has estado observando cómo se ha manejado todo. Primero que todo, Damián, como empresario, ¿cómo lo has visto? Como político, ¿cómo lo has visto? ¿Quién es ese Damián Pérez que está observando la reforma tributaria 4.0 y que en el día de hoy nos trae su punto de vista? Julio, Damián es ingeniero, es especialista en gerencia financiera, MBA en dirección de empresas y magíster en gestión pública. Fui concejal en el municipio de Entre Ríos en el periodo pasado y me ha tocado desde tanto el sector público como el sector privado torear estas aguas difíciles de lo que son los impuestos. Y esto me ha permitido tener cierta experiencia que nos puede decir si estas reformas son buenas o malas. La pasada fui de los primeros que la critiqué, salí inclusive antes que el mismo partido al que pertenezco, el Centro Democrático, a decir que esa reforma no podía ser, porque era una reforma que tocaba fuertemente al extracto medio y que tocaba de una forma loca el tejido empresarial. Esa reforma no podía pasar. Esta es un poco mejorada y tiene cosas mucho más buenas. Por ejemplo, Damián, disculpa que te interrumpa, sí. ¿Cuáles son esas diferencias que tú como empresario, como político, has podido analizar y visualizar a través de las diferentes lecturas que de esta misma reforma nos ha presentado el gobierno? Lo primero es que ya no es una reforma impuesta, sino que acá hubo un consenso previo con todo el sector empresarial. Y eso nos ayuda mucho a que esta reforma tenga acogida. Hoy no vemos la gente criticando esta reforma. ¿Por qué? Porque de fondo algo bueno tiene que tener. Entonces ahí radica la primera diferencia. La segunda fuerte es que no toca los bolsillos de los colombianos de a pie. Los más vulnerables. Los más vulnerables y ni siquiera la clase media. No toca las pensiones, que era otro de los puntos que criticábamos fuertemente. ¿Qué se hizo acá? Vamos a tocar a quienes verdaderamente tienen algo que aportar y es allí donde está la clave de esta reforma. Es ahí donde nos damos cuenta cuáles son las diferencias superficiales que tiene la reforma, pero también los cambios estructurales que tuvo, y es ahí donde es bueno saber, porque de personas que hacen un seguimiento tanto a nivel empresarial como político, porque Damián tiene esas dos visiones, es revisar pues quiénes ganamos, quiénes perdemos,
quiénes estamos con el salvavidas puestos y quiénes no. Julio, gana toda esa población vulnerable hoy de Colombia. Vea, hoy tenemos el 42,9% de pobreza en Colombia. Nosotros que nos vamos a ir a hablar en una campaña el próximo año cuando la gente está aguantando hambre. Acá lo primero que tenemos que solucionar es ese tema de pobreza que hoy tiene la población colombiana. 42% es una cifra loca. Estamos hablando de unas tasas de desempleo de 2 dígitos. Ahí no hay forma de prosperar en un país. La gente está pensando en que necesita algo para comer y no tiene empleo. Entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos los índices de delincuencia hoy fuertemente incrementados. Entonces, Julio, tenemos que tocar esa base de la pirámide, la población más pobre, más necesitada, con un programa del gobierno nacional que es Ingreso Solidario. Ese programa Ingreso Solidario que hoy está pensado acá en esta ley de inversión social, pues nos va a tocar las clases más desfavorecidas con una ayuda de un mínimo básico de 140.000 pesos para que esas personas tengan por lo menos con qué hacer un mercadito y puedan tener las 3 comidas diarias que hoy no las tienen, Julio. Ahí es el punto principal que tenemos que ayudar en esta reforma. Segundo, vamos a ayudarle al pequeño y mediano microempresario. Hay un programa del gobierno nacional que es el PAE. El PAE lo que busca es ayudarle con un porcentaje de la nómina a esas pequeñas y medianas empresas que la están pasando mal por todo el tema de la pandemia que aún no se ha ido. Pero adicional a eso que están pasando mal, Damián, te quiero aportar un poco, y es que los pequeños y medianos negocios, o sea, los pequeños negocios y los micros negocios son el 37% del PIB empresarial. Es un rubro bastante grande, por eso el Estado se ha esmerado en darle un apoyo positivo a este segmento porque es bastante alto. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a esos pequeños y medianos microempresarios y empresarios, vamos a decirle, vea, el gobierno nacional le va a ayudar a usted con el 25% de su nómina, con 2 condiciones. La primera es que mantenga los empleos. Y la segunda es que crezcan empleos. Entonces le estamos diciendo que para los jóvenes hasta los 28 años de edad les vamos a dar un auxilio a la nómina que equivale al pago de las prestaciones sociales. Se los vamos a dar del gobierno y les vamos a decir, genérenme nuevos puestos de empleo. ¿Por qué? Porque es la forma que vamos a atacar el desempleo. O sea, doble subsidio, doble apoyo. No recibe el doble, ¿cierto? No, sino que es doble apoyo en el sentido de que tiene el apoyo por la nómina y tiene el apoyo por para la generación de empleo con jóvenes. Es correcto, entonces ahí es un programa también muy importante. Y se viene uno tercero que a mí me encanta y es la gratuidad en la educación superior. Por fin un gobierno nacional se atrevió a dar educación superior gratuita. Y fue el gobierno del presidente Iván Duque. Así es. Yo creo que, el gobierno del presidente Iván Duque, si uno coge los históricos, Julio, es el gobierno que más ha invertido en educación. Sí. Y eso tenemos que contarlo, porque es que la educación superior está verdaderamente hoy avanzando de la mano del gobierno del presidente Duque y eso no se lo han valorado. Ese tema tenemos que contarlo y tenemos que explicarle a la gente que si va a haber gratuidad en la educación superior es por un gobierno que le va a apostar a la educación y que hoy lo está metiendo en esta ley de inversión social un apoyo puntual y específico a ayudar que al menos 650.000 universitarios puedan tener esa educación pública superior gratuita. Pero fíjate, Damián, en este espacio que es un medio informativo empresarial, realmente yo quiero resaltar primero el error que cometió el gobierno a presentar una reforma tributaria que los mismos partidos les habían dicho, señor presidente, no lo haga. Hay que resaltar ese error en el señor presidente de la República, pero hay que resaltar también la manera resiliente como él se dio cuenta de su error, lo validó con su equipo de trabajo, lo revisó y llamó a ese equipo de trabajo que fueron empresarios y academia, que siempre ha sido un trípode esencial en el crecimiento socioeconómico de un país,
y fue cuando se sacó lo que hoy en día estamos tocando acá, la reforma tributaria 4.0. O sea, rescato esa intención, esa buena intención del señor presidente en haber reconocido su error, como todo un líder, como todo un caballero reconoce su error y dice, estamos conscientes del error que hemos cometido, vengan señores empresarios, vengan señores academia, y ahí sí hemos hecho un buen trabajo. Me meto en el tema porque me siento colombiano, soy colombiano y quiero a mi país. Por eso siento como ciudadano de a pie que se hizo un buen trabajo. Que en estos momentos, cuando nos sentamos entre todos, y de esto se trata precisamente el modelo de inteligencia empresarial, Damián, que trabajemos entre todos, que hagamos puentes, que no dividamos, que no separemos a la gente, sino que dividamos. Esa es la invitación en nuestro programa Impacto Empresarial con nuestro amigo Damián Pérez. Ya regresamos. Listo. Ahí le vamos dando. En DC Broker encontrarás banca de inversión donde te ofrecemos diferentes líneas de financiamiento como son capital de trabajo, crédito de vehículo, confirming, factoring, renting y los diferentes servicios que como mentoría y consultoría empresarial tenemos para ti. En DC Broker, en nuestro portafolio de servicios, encontrarás capital de trabajo para desarrollar todos los proyectos de inversión que en tu empresa tenga. Recuérdalo bien, aquí en DC Broker. En tu firma DC Broker podrás encontrar toda la mentoría y consultoría en créditos de vehículos, ubicando los mejores recursos del sistema financiero. Recuérdalo bien, DC Broker. Recuerda que en DC Broker estructuramos tus pasivos financieros en lo que tiene que ver con los proveedores, donde te otorgamos recursos como son confirming para que puedas negociar con tus proveedores la tasa de interés o el tiempo de financiación en DC Broker. Retomamos en tu programa Impacto Empresarial, donde tenemos un espacio informativo y que traemos noticias de vanguardia que impacten financiera, económicamente, tributaria y contablemente al tejido empresarial. En el día de hoy con Damián Pérez, empresario y político antioqueño, donde estamos hablando precisamente de la reforma tributaria 4.0 2021. Donde a través del análisis predictivo, analítico que ha hecho nuestro amigo Damián Pérez, nos habla hoy sobre la reforma tributaria, y es ahí donde le quiero hacer una pregunta. Primero que todo, ¿qué beneficios has encontrado tú en esta nueva reforma a nivel social y a nivel empresarial? Pero lo primero, ¿cuáles han sido los beneficios sociales que has encontrado, Damián? Hablemos primero de lo social. Sacar del hambre a Colombia. Excelente, es el primero de los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo, correcto. Primero y el segundo, generación de empleo y la eliminación del hambre. Es correcto, Julio. O sea, nosotros hoy como país, si no eliminamos el hambre, ¿para dónde vamos? La situación hoy es demasiado compleja, Julio, y yo le quiero contar una anécdota. Recién que estaba terminando el confinamiento el año pasado, yo me dirigí a unos barrios de la ciudad con ayuda de empresarios a repartir unos mercados. Qué pena, Damián, yo lo vi en esa actividad y qué pena no tuve la oportunidad, lo felicito aquí en este programa, de armas tomar, pero de armas alimentarias, no de armas bélicas, pues de armas alimentarias cogió, allá lo vi entregando su kit alimentario a toda la familia de la mano con los empresarios. Muy bien, Damián. Así es, tuvimos una cantidad de amigos empresarios que nos ayudaron, sí. Y a través de una empresa llamada Distrired, que es una comercializadora acá del área metropolitana, nos fuimos a las partes más alejadas, nos fuimos a los barrios más altos de la ciudad y allá empezamos a entregar estos kits. Pero lo bonito o la historia que yo quería contarle, Julio, es que llegamos en algo más arriba de San José de la Cima, un poquito más arriba. Fuimos allá y un líder nos dijo que había un señor que realmente necesitaba mucho la ayuda alimentaria, pero que no había podido ir por ella porque no podía moverse.
Entonces dijimos, no, vamos a llevarle la ayuda allá. Por allá nos metimos en el callejón del callejón, las escalas de las escalas, y llegamos a la casa del señor postrado en la cama y que nos decía: siquiera vinieron porque les quiero mostrar lo único que tengo para comer. Y nos abre la olla y una papa. Eso era todo lo que le quedaba a este señor de cerca de 70 años de edad para alimentarse. Allí le ayudamos con algunos kits para que pudiera pasar estos tiempos de la pandemia, pero lo que más a mí me hacía preguntar en cómo íbamos como sociedad era que el señor nos decía: no puedo salir, no tengo ningún ingreso, no tengo pensión y no tengo familia. Entonces él vivía de ir a esos centros de alimentación de la alcaldía de Medellín todos los días por la ración que le daban, y esos centros estaban cerrados porque estábamos en el total confinamiento. Sí, entonces, ¿dónde va a tocar el ingreso solidario? El ingreso solidario, Julio, está tocando a esas personas. Como que realmente que no tienen nada. Que no tienen nada, que es que para ellos 140, 150 mil pesos es mucho. Eso les va a aliviar el hambre. Sí, claro. Eso les va a aliviar el hambre. Entonces, ese es el primer tema social de la reforma. Necesitamos urgente acabar el hambre que hoy hay en Colombia. Y un llamado para los vivos: no reciban ese dinero. Filtrar para el Estado todo es muy difícil, y hay mucho vivo que se va por esos 140, 150 mil pesos sin necesidad. Dejémoselo de verdad a las personas que lo necesitan, porque hay un Dios que todo lo ve. Así es, Damián, qué bueno que compartas esas historias que como empresario has hecho, como político también has recorrido y te has dado cuenta de viva voz de tu propia experiencia. Has estado ahí en las comunas, en los cerros, subiendo escalas, en los diferentes callejones, y has llegado a esa población vulnerable y te has dado cuenta realmente que el primer índice de generación de violencia es el hambre. Porque cualquier persona con hambre o cualquier padre de familia, lo puedo decir yo, gracias al Señor nunca he tenido esa oportunidad de llegar a hacer algo indebido para poder traerle el pan a mis hijas, pero nosotros que somos padres hacemos cualquier cosa, pues dentro del marco de la legalidad. Pero también hay personas que no tienen otra alternativa sino de incurrir en actos que no están bien, y es ahí donde estas políticas sociales que la reforma tributaria 4.0, a través de la opinión, a través de lo que ha podido detectar Damián, se ha dado cuenta de que sí se hizo un buen cambio en esta reforma, que no era como la primera que se presentó, donde nuevamente le reconozco al señor presidente que haya reconocido su error en haberla presentado, en haberla retirado y en haberse tomado el tiempo de análisis con su equipo de trabajo y presentar una nueva reforma que hoy en día empresarios y analistas políticos como lo son Damián se dan cuenta de que sí tiene un impacto social. Julio, es tan grande el impacto social de esta ley de inversión social que ningún sector político ha salido a criticar. Eso te iba a decir, Damián. ¿Por qué ese silencio tan abrumador de aquellos que con tanta algarabía llevaron a este país a la destrucción y a una preanarquía empresarial que se vivió? ¿Por qué ese silencio? Me extraña, de verdad estoy extrañado, Damián. Julio, no hay que criticarle a esta reforma. Yo creo que en las urnas va a haber que sancionar fuertemente al que no vote a favor de esto. Porque es claro, que ellos van a ir a votar en favor del más necesitado, van a ir a votar en favor de la educación superior y van a ir a votar en favor del empresariado. Además, la reforma tiene un tema muy interesante, y es que aprieta las tuercas del Estado, ajusta el gasto del Estado, le da facultades al presidente para eliminar agencias y un montón de cosas que se crearon en el gobierno pasado para puestos burocráticos y mermeladas. Se le da facultades al gobierno para que las elimine, y todo eso va a ser un ahorro estatal serio. Austeridad estatal, que en el modelo financiero del siglo XXI la llama austeridad empresarial, pero es el mismo sistema. El Estado es la mayor empresa de un país.
Sí, así. Reduciendo el costo y el gasto del erario público, podemos hacer una mejor inversión y proyección social para nuestra sociedad. Se espera ahorrar aproximadamente 0.6 billones de pesos con el tema de austeridad estatal a través de esta ley. Y eso es muy importante porque casi que con eso estamos empezando a financiar todo el tema de educación superior. Pero fíjate que tú estabas diciendo que vamos a votar primero que todo por aquellas personas que son más vulnerables, vamos a votar por la educación y volvemos y hacemos un paréntesis con asterisco acá. Educación que en este gobierno ha sido la que ha tenido mayor presupuesto en toda la historia, ni siquiera en los últimos 10, 20 años, no, en toda la historia. Aparte a eso se le abona el crecimiento económico que ha tenido la economía colombiana, pese a pandemia, pese a paros, pese a una oposición que se opone para lo bueno. Entonces, yo pienso que hay que resaltar usted que es ajedrecista, esos movimientos claves que ha dado el señor Iván Duque, presidente de la República, para no caer en ese juego de la tentación semántica, en la confrontación con lo demás, sino que ha sido muy resiliente en sus movimientos, pero ha sido muy contundente con los resultados. Damián, que desde el ajedrez también nos acompaña aquí nuestro querido amigo. Julio, el presupuesto de educación ya está radicado, el presupuesto general de la nación, algo más de 300 billones de pesos que va a empezar a debatir el Congreso de la República. Ahí hay un rubro que es el de educación, va a pasar de 42 billones a 44 billones de pesos, va a volver a incrementar la educación. Y no solo eso, Julio, y es que no podemos mirar solamente el tema presupuesto, sino la ejecución. Claro. Realmente cuánto verdaderamente se ejecutó de ese presupuesto. Y ahí es donde el gobierno del presidente Iván Duque le saca una ventaja abrumadora a todos los otros gobiernos. Y quien quiera hacer el análisis más de fondo se va a dar cuenta que en los 8 años del gobierno del presidente Santos fueron los 8 años donde menos invirtió en educación, y ahí fue en donde retrocedimos en esa materia. Y ahí sí, Julio, la izquierda calladita. Sí, señor, y muy preocupante ese silencio. Es como así, vamos a continuar en un nuevo segmento aquí en tu programa Impacto Empresarial con el amigo Damián Pérez. Ya nos vemos. Si tienes problemas de liquidez al momento de facturarle a tus clientes, búscanos en DC Broker, que a través de nuestro producto Factoring te entregaremos recursos inmediatos y ágiles para tu empresa. Con la figura de renting empresarial podrás alquilar todos esos activos productivos que produzcan un capital o que produzcan valor dentro de tu organización. Recuerda que en DC Broker ubicamos los mejores recursos a través del renting para tu empresa. En DC Broker vas a encontrar formación empresarial de alta calidad acompañado del claustro más importante de Colombia, la Universidad de Medellín. Acá te podrás formar como empresario a través de DC Broker. Soy Julio de la Rosa y te invito a que te inscribas y sigas a nuestro canal DC Broker TV, donde encontrarás contenido empresarial de alta calidad para que formalices tu idea de negocio. Recuérdalo bien, DC Broker TV. Retomamos este espacio informativo Impacto Empresarial con nuestro amigo Damián Pérez, que en el día de hoy estamos hablando de reforma tributaria 4.0 y venimos hablando de los beneficios sociales que muy bien nos acabó de esbozar nuestro querido amigo Damián. Continuamos con los beneficios empresariales que este empresario y analista político hace a través de la reforma tributaria 4.0. Cuéntanos, Damián, ¿qué beneficios empresariales tiene el tejido empresarial? Hay uno muy concreto, hay un tema acá muy claro y es el apoyo a la nómina. El PAEF, que nos va a subsidiar cerca de un 25% a esas empresas que disminuyeron sus ingresos desde que comenzó la pandemia, que están en ese proceso de recuperación y que el PAEF
espera más o menos estar por 18 meses subsidiándole ese 25% de la nómina. Igualmente en la generación de nuevos empleos, ahí también va a haber un subsidio del 25% para esos nuevos jóvenes que contraten las empresas, que los afilien a su sistema de seguridad social y de pensión y van a recibir esa ayuda. Pero Julio, inclusive, aunque esta es una ayuda muy buena, yo creo que es más el tejido empresarial el que le va a aportar a esta reforma que lo que le va a aportar la reforma al tejido empresarial. ¿Por qué? Porque los empresarios ya dijeron, bueno, nosotros en la reforma tributaria 2.0 nos bajaron la renta y nos dijeron, vea, a partir del año 2021 su renta va a bajar a tanto, el 22 va a bajar a tanto y el 23 a tanto. Se la proyectaron. Se la proyectaron. Esta nueva reforma les dice, venga, necesitamos invertir en los social empresarios, ya no les podemos rebajar eso. Y si no, por el contrario, ese 33% de renta que pagábamos va a pasar a un 35%. ¿Y qué dijeron los empresarios? Toca. Hay que hacerlo, porque es que si no ayudamos acá al tema social, este país nos estalla. Y ahí es donde quiero resaltar la labor que como empresarios muchas veces nos toca hacer, y es en lo que tiene que ver con el recuperar el tejido social, empresarial y democrático de un país. Me refiero a esto con lo que tiene que ver en lo que del bolsillo de los empresarios va a salir el dinero para poder suplir todas las necesidades que el erario público y privado están generando para la sociedad. O sea, se los voy a decir muy claro, este es un espacio informativo donde tratamos de decir la verdad, coherente y como es. Esto no lo está haciendo ningún partido político, lo estamos haciendo los empresarios. Y que con este programa, en este canal de ese broker, lo que buscamos es que el tejido empresarial se fortalezca. Y se fortalezca tomando decisiones como la que acaba de tomar para poder restablecer el tejido social. Que muy bien lo dijo Damián ahorita, uno de los indicadores más bajos que se recibió en el actual gobierno fue la inversión en la educación. Por eso el actual gobierno invirtió el mayor presupuesto de la historia en este mismo rubro, rescatando la sociedad. ¿Y por qué, mis queridos amigos, seguidores, usuarios de nuestro canal de ese broker? Porque en la educación es que está la transformación, mi querido Damián. Por eso el presidente Iván Duque hace este aporte incrementado en toda la historia a nivel de educación. No es un partido político, no es ni los de un lado ni los del otro. Somos los empresarios que estamos colocando aquí el granito de arena. ¿Qué otro beneficio has visto tú más bien de parte del tejido empresarial para la reforma? Ahí al revés, sí, Julio, vea, recordemos que durante esta pandemia fueron los empresarios quienes en muchos casos sostuvieron las nóminas. No fue el gobierno, no fueron los partidos políticos y no salió la plata de la nada. No, muchos empresarios de su bolsillo aguantaron todo el tema del confinamiento y aguantaron y siguieron pagando sus salarios a esos trabajadores, ¿no? De sus propios bolsillos. Entonces ahí ya hay otro aporte. Vea, Julio, yo me ponía a pensar cuando derrumbaban estos vándalos las estatuas. Yo decía, hombre, ya que las derrumbaron, deberían de poner ahí una estatua a los empresarios, porque los empresarios son los que se la están en estos momentos jugando duro para sacar adelante el país. Ahí sí un castigado, Julio, se lo voy a contar, los bancos. A los bancos les apareció en esta reforma tributaria 2.0 una sobretasa sobre sus utilidades. Es que, Julio, a los bancos sí les faltó ayudar. Bastante. Les faltó bastante, la gente hasta el cuello apretados y los bancos seguían ahí causando intereses y apretando a los colombianos. ¿Cuántas personas ya no se vieron hasta el cuello y perdieron sus casas, sus hogares, sus ingresos, sus empresas por el tema de los bancos? Yo pienso que ahí les hizo falta apoyo.
Sí. Ellos dieron unos apoyos, pero que fueron unos pañitos de agua tibia para una olla de agua hervida. Y dieron unas utilidades gigantes. Y esto es lo que está diciendo acá la reforma tributaria 4.0. Venga, señores bancos, Sí, de esas señor. utilidades gigantes que ustedes dieron, venga, devuélvale un poquito a Al la pueblo. sociedad que se Claro. lo necesita. Y ahí quiero resaltar eso que dice Damián. Como financiero, como broker, trabajo para bancos y yo vi ese proceso de cómo el Estado, a través de su emisor, que es el Banco de la República, sostiene la tasa base de negociación. O La sea, baja. la baja. La baja y la sostiene. Es más, tenemos aproximadamente, Damián, 6 meses a 8 meses con el 1.75 tasa base. Eso nunca se había dado en la historia. ¿A dónde voy yo? Y de pronto les toco un poco la puerta a los señores bancarios o a los señores bancos. Es que, hombre, si el emisor bajó la tasa, si el emisor la ha sostenido por casi 8 meses, ¿por qué el spread? Lo voy a decir en palabras castizas, el spread es realmente el valor adicional que la entidad financiera le cobra al usuario final, pero que ese spread está definido en lo que es la ganancia o utilidad del banco. Hombre, si el emisor bajó la tasa, si el emisor bajó su utilidad, ¿por qué el banco esos puntos spread, que son los que le colocan a cada operación, por qué no los bajó también? Es correcto. Aparte de que el Estado también les dijo a los señores bancarios, venga, que es que no van a sacar plata de sus arcas, sino las vamos a sacar a través del Fondo Nacional de Garantía, quien es el que le va a responder a ustedes por ese endeudamiento. Y costo que el banco no asumió, sino que se lo trasladó al usuario. Ahí sí me parece y apoyo totalmente a Damián, porque pienso que a los bancos les hizo falta mucho más apoyo adicional al que el mismo Estado dio y que muchas veces también dejaron por fuera ese apoyo que el Estado, y lo sigo diciendo, la tasa más baja que yo he podido ver en mi historia como financiero, la tenemos ahora, 1.75 sostenida en casi 8 meses. Damián, a mí me gustaría tener más tiempo para poder compartir contigo sobre esa reforma tributaria 4.0, pero vamos a sacar reforma tributaria 4.0 segunda parte con nuestro amigo Damián Pérez. Muy buena conversada, muy buen espacio informativo para todos aquellos nuestros usuarios, seguidores del programa Impacto Empresarial en tu canal DC Broker y AMPM Noticias. Hasta una nueva oportunidad, Damián, no sin antes que te despidas de todas aquellas personas que nos ven en estos momentos. Julio, por acá estaremos de nuevo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los televidentes. Seguiremos aportando desde el conocimiento, desde la experiencia, desde el análisis, desde el estudio, para que ustedes puedan tomar en verdad las mejores decisiones. Impacto Empresarial, un espacio informativo donde te llevaremos noticias de vanguardias. Con este servidor, Julio de la Rosa, y bajo el sello de la firma DC Broker.